Buenas tardes. Buenas tardes, Muy profesor. buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Por más que me apuro para la lista, siempre es un poquito tardado este asunto. Pero bueno, ya parece que quedó. Vamos a iniciar la clase. Entonces, buenas tardes a todos nuevamente. Y entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a empezar aquí a... Recording in Muy bien, progress. entonces iniciamos la clase, ya se está grabando como de costumbre. Vamos a presentar, decíamos la clase anterior, los espacios vectoriales CN. Unos espacios vectoriales que tienen un poquito de dificultad para entender ciertos aspectos, ciertos conceptos respecto de las características de estos espacios vectoriales. Entonces, convendría, antes de entrar a algún ejercicio que ya involucre complejos, estrictamente hablando, presentemos los CNs para n igual a 1, 2, 3, hasta n. Entonces, empecemos con C1. ¿Quién es C1? Bueno, pues vamos a ver aquí. Permitan, estoy aquí con la cuestión de aceptar. Bien, entonces, ¿qué primero presentemos? C1, que es un conjunto que ya todos conocen. Este es lo que desde álgebra conocen como el conjunto de los números complejos. En particular a C le ponemos C1. Y es el conjunto de zetas, tal que Z se puede escribir en la forma A más BI, con A y B en los reales, e I es el número tal que su cuadrado es igual a -1. Esta definición seguramente, si buscan en sus apuntes, la tienen en el curso de álgebra. Así se define el conjunto de los números complejos. Y decía, es una definición ya muy trabajada por ustedes desde su curso anterior. Esta forma de escribir a los números complejos se le conoce como la forma binómica. A más BI. Binómica, vi de dos nomios, dos términos. El nomio A, el nomio BI. Y entonces es la suma de dos nomios y eso es un binomio. Por eso a eso se le conoce como la forma binómica de un número complejo. Recuerden que al número A se le llama la parte real de Z y al número B se le conoce como la parte imaginaria del número Z. A y B son números reales, I es el número imaginario. ¿Y cuál es la característica de este número I? Que su cuadrado es igual a -1. Entonces, este es un espacio vectorial con las operaciones usuales y algo que vamos a empezar a descubrir poco a poco es que C1, al igual que todos los CNs, son espacios vectoriales tanto sobre el campo de los reales como sobre el campo de los complejos. Entonces, sobre ambos campos se edifican estos espacios vectoriales. Entonces, ese es C1, que es el C que ya conocían ustedes desde hace un buen rato. ¿Quién es C2? Bueno, pues es el conjunto de vectores que tienen dos componentes, pero las dos componentes en el conjunto de los complejos.
son vectores de dos componentes, pero ambas componentes complejos. Eso es lo que se entiende como C2. Noten que tiene la misma estructura que R2, nada más que en R2 también son dos componentes, pero las dos componentes son reales, X, Y, tal que X y Y pertenece a los reales. Ese es C2. C3. Pues ahora es el conjunto de vectores que tienen tres componentes y cada una de las componentes pertenecen al conjunto de los números complejos. Así manejamos C3 y de aquí en adelante cuando yo diga C1, C2, C3, pues ya cada quien tendrá que hacer referencia al espacio que estamos refiriendo. Vectores de tres componentes para C3, donde cada una de las componentes son complejos. Bueno, viendo C1, C2 y C3, pues podríamos hacer una extensión hasta Cn. Y Cn es conjunto de eneadas de números complejos. Es decir, es conjunto de vectores que tienen n componentes, pero todas las componentes pertenecen al conjunto de los números complejos. Bien, algo que de primera instancia vamos a comentar. Resulta que Rn, para toda n en los enteros positivos, digamos R1, R2, R3, hasta Rn. Cada uno de ellos es un espacio vectorial sobre el campo de los reales, pero no sobre el campo de los complejos, con las operaciones usuales de adición y multiplicación por un escalar. Cuando vimos la unidad cuando comenzamos la unidad y con el tema de espacios vectoriales, mencionamos precisamente que el conjunto de los números reales, o para ser más precisos, R1, R2, R3, Rn, todos ellos eran espacios vectoriales sobre el campo de los reales, pero no eran sobre el campo de los complejos. Por ahí empezaban a fallar algunos axiomas en donde se hacía notar que debido a que no se cumple uno en particular, pues ya no podían ser espacios vectoriales sobre C. Entonces, la característica de Rn, vuelvo a repetir, R1, R2, R3, Rn, es que son espacios vectoriales solo, y aquí el solo es bien importante, solo sobre el campo de los reales. La dimensión de R1 es 1, la dimensión de R2 es 2, la dimensión de R3 es 3, la dimensión de Rn es n, según lo que vimos en la clase anterior. Pero si nos quedamos con los Rns, pues parecía que un espacio vectorial tiene una sola dimensión. Pues resulta que no, resulta, lo que vamos a ver es que un espacio vectorial puede tener diferente dimensión dependiendo del campo sobre el cual se esté definiendo ese espacio vectorial. Lo vamos a ir trabajando poco a poco. Cn, dice, es espacio vectorial sobre el campo de los reales y sobre el campo de los complejos con las operaciones usuales. Ah, bueno, entonces quiere decir que Cn es espacio vectorial sobre C, pero también es espacio vectorial sobre R. En otras palabras, podemos edificar a Cn tanto sobre un campo de complejos como sobre un campo de reales. Cosa que no sucede con Rn. Rn sí lo podemos edificar sobre R, pero sobre C se cae el edificio. No soporta. El campo de los complejos no soporta Rn. Entonces, solamente, como es soportado sobre R, nada más es espacio vectorial sobre R. Pero los Cn no. El edificio matemático Cn es soportado tanto sobre un campo de reales como sobre un campo de los complejos. Y como
ese espacio vectorial sobre los dos campos, el estudio de estos espacios vectoriales se tiene que hacer estudiando qué pasa con su comportamiento cuando estamos sobre un campo y qué pasa con su comportamiento cuando estamos sobre otro campo. Y eso es lo que hace no solo diferente de RN, sino que algunas cuestiones de concepto al inicio no es fácil entenderlas, pero por eso vamos a detenernos porque los CN son bien importantes dentro del estudio del álgebra lineal en muchas áreas de la ingeniería, y entonces sí hay que detenerse para estudiarlos con mucha calma, los espacios vectoriales CN. Bien, entonces pues ya conocen C1, C2, C3, CN. ¿Qué quiere que Rn solo es espacio vectorial sobre R? Que Cn es espacio vectorial tanto sobre R como sobre C. Luego entonces podríamos empezar a abordar un ejercicio en donde se involucre análisis sobre ambos campos. Y este ejercicio se presta para ello precisamente. Dice, obtener una base y la dimensión de C sobre el campo de los complejos, inciso B, sobre el campo de los reales. Donde C es precisamente C1. Y vuelvo a repetir, C1 es el conjunto de números complejos que se pueden escribir en la forma A más B, y forma binómica. Donde A y B son reales e I es el número imaginario, cuyo cuadrado es igual a menos 1. Bien, pues entonces habrá que analizar cómo se obtiene una base de C sobre C. Y después la dimensión, que es inmediata, porque para sacar la dimensión, si ya tenemos la base, dijimos la clase anterior, para encontrar la dimensión solo cuente el número de vectores que tiene una base y esa va a ser la dimensión. Entonces, la parte de la dimensión cae solita si encontramos la base. Entonces, hay que encontrar una base de C, primero sobre C, después una base de C sobre R. Son dos análisis que tenemos que hacer y de ahí vamos a encontrar algo referente a la dimensión de C. ¿Cuál es la dimensión de C? Dependerá del campo. Bueno, ¿cuál es el procedimiento? Vamos con el inciso A. Algo que es importante antes de comenzar con el inciso A. Como vamos a trabajar combinaciones lineales, hoy va a aparecer mucho el concepto de combinación lineal. En todo lo que vamos a estar trabajando, van a ver que no nos desligamos en toda la clase del concepto de combinación lineal. Recuerden que en las combinaciones lineales aparecen unos escalares, ¿verdad? La definición dice, un vector X se puede escribir como una combinación lineal de n vectores si se puede expresar en la forma vector X igual a alfa 1 por B1 más alfa 2 por V2 más puntos suspensivos alfa n por Vn. Y aparecen alfas. Dentro de la definición de combinación lineal, vean que están los alfas. Ahí es donde se refleja el campo. Si estamos sobre los complejos, estos escalares tienen que ser números complejos. Y si estamos sobre el campo de los reales, esos escalares alfas deben de ser números reales. Ahí es donde se refleja la situación del campo. Ahí es donde se refleja el que las combinaciones lineales se den en términos de escalares, ya sean complejos, ya sean reales. Porque si no dicen, ¿y dónde se ve que estamos trabajando el campo de los complejos? ¿Y dónde se ve que estamos trabajando el campo de los reales? En esos escalares de las combinaciones lineales. Ahí es donde se determina el campo. Bueno, entonces, hecha la aclaración, en el inciso A, las combinaciones lineales que aparezcan tendrán que estar con números complejos y en el inciso B, campos reales, los escalares que aparezcan en las combinaciones lineales tendrán que ser reales. Bueno, vamos a comenzar con el ejercicio de obtener una base y la dimensión de C sobre C y después sobre R. Vamos con el inciso A. Vean,
Esta es una igualdad que para todos resulta obvia. A más BI, pues es lo mismo que A más BI por 1. Y dicen, pues, brillante descubrimiento, ¿no? Pues es bastante obvio, bastante lógico. Oh, pero van a aparecer algunas situaciones muy particulares. Resulta que en esta igualdad, este A más BI que estoy señalando, el A más BI que está a la izquierda, ese es un vector. A más BI es un vector. Pero en la parte derecha, este A más BI es un escalar y ese 1 es un vector. Ah, qué complicado, ¿verdad? A más BI es igual a más BI por 1. Y entonces vuelvo a repetir. Este A más BI es un vector porque es el elemento genérico de C. Para determinar la base y la dimensión, todas las demostraciones las vamos a hacer partiendo del elemento genérico del espacio vectorial que estemos trabajando. Aquí, ¿qué espacio vectorial estamos trabajando? C1. ¿Y cuál es el elemento genérico de C1? Es A más BI. Z igual a A más BI. Entonces, este forma parte del espacio vectorial C1. Luego, entonces, es un vector. Pero ese lo puedo escribir como el escalar, ahora el número A más BI, por el vector 1, que ahora es un vector de C, que no es el número 1, sino que es el vector 1 más 0i. Entonces aquí por eso las palabras, ese es un vector, ese es un escalar y ese es un vector. Que en realidad, ahora vean, el vector A más BI se puede escribir como combinación lineal del vector 1 más 0i. Aquí está. 1 más 0i. Premultiplicado por el escalar A más BI. Premultiplicado significa multiplicar por la izquierda. Entonces, ¿cómo obtengo al elemento genérico de C A más BI? Ah, pues este se obtiene con la combinación lineal del escalar A más BI por el vector de C, que es el vector 1 más 0i. Entonces, no simplemente es una igualdad de números, sino ahora conceptualmente cada número o cada elemento de la ecuación de esta igualdad tiene un significado diferente. Con esta igualdad estamos observando que un elemento puede ser un vector si lo colocamos en cierto lugar. Y si ese mismo elemento lo colocamos en otro lugar, puede tener diferentes características. Por ejemplo, yo podría tomar el número 1 más 2i. ¿Sí? Z igual a 1 más 2i. Y preguntarles, ¿1 más 2i es un vector o es un escalar? Bueno, como aquí estamos trabajando C sobre C, si a 1 más 2i lo sitúo en el espacio vectorial C, es un vector. Pero si a 1 más 2i lo sitúo en el campo C, es un escalar. Oh, qué complicado está esto, ¿verdad? Entonces, podríamos aquí, a propósito de que hay ocasiones en que se puede hacer algo visual, con un dibujito súper mal hecho, pero que me va a hacer entender ciertas cosas. ¿Sí? Entonces, miren, aquí vamos a dibujar que esto sea el campo. Y este es el campo de los complejos. Y sobre él construimos un nuevo edificio matemático
que también son los complejos. Es lo que estamos haciendo. Ahorita estamos analizando C sobre C. ¿Quién es C? Conjunto de zetas que se pueden escribir en la forma A más BI. Entonces, A más BI es un número complejo. Pero dije, si yo pongo aquí, bueno, antes que otra cosa, voy a poner aquí C es un espacio vectorial. Cumple con todos los axiomas, con las operaciones usuales. Pero aquí C es un campo. Vamos a poner una acá. Esto es un campo. ¿Sí? Entonces, C, A más BI. Dije, a ver, el número 1 más 2i. Ahí está. ¿Dónde situé al elemento 1 más 2i? Dentro del espacio vectorial. Entonces aquí el 1 más 2i es un vector. Está situado dentro de un espacio vectorial. Entonces, este elemento matemático, diríamos, es un vector. Voy a escribirlo aquí, aunque sea un poquito lento. No tengo velocidad todavía en el manejo de toda esta paquetería. Entonces, ese es un vector. Pero si sitúo a este elemento aquí, otra vez, 1 más 2i. Ahora, ¿dónde lo estoy ubicando? Lo estoy ubicando en el campo. Y en el campo los elementos se llaman escalares. Entonces, aquí, esto es un escalar, ¿verdad? Ahora con otra letra. Es un escalar. Oh, pero entonces, esa es la primera situación que los espacios CN me están presentando. Y aquí es donde, pues sí, el alumno comienza un poquito con las cuestiones difíciles de entender, porque este elemento, 1 más 2i, tiene un comportamiento vectorial cuando lo metemos a este edificio. Pero 1 más 2i tiene un comportamiento escalar cuando lo metemos en el campo. Y entonces, resulta que un elemento matemático pudiera ser que se comporte de una manera cuando está en un espacio, en un lugar, y se comporte de otra manera cuando está en otro lugar. ¿Sí? Entonces, independientemente de que el dibujo está demasiado feíto, pues la idea era que comprendieran a qué me refiero que cuando estoy en un lugar y cuando estoy en otro lugar. Este edificio espacio vectorial es un lugar y se ha edificado sobre este otro lugar que es el campo. En el campo hay escalares, en el espacio hay, hay vectores. ¿Sí? Entonces, 1 más 2i situado aquí es un vector. 1 más 2i situado aquí es un escalar. Ah, bueno, entonces, con estas ideas pueden ver ahora, o podríamos empezar a entender por qué digo que esta igualdad es importantísima. ¿Mm? A más b es igual a A más b por 1. Pero dijimos, ese es el vector genérico de C. ¿Dónde estoy situando a más bi? Lo estoy situando en C. Por eso el dibujo. Y eso es igual al escalar a más bi. Ahora, ¿dónde situé a más bi? En el campo.
Y esto multiplica al vector 1. ¿Por qué digo que 1 es un vector? Porque ese 1 pertenece al espacio vectorial C, dado que se puede escribir como 1 más 0i. El vector 1 es el vector 1 más 0i. Y entonces pude escribir al elemento genérico A más BI como una combinación lineal del vector 1 más 0i. Donde en la combinación lineal el escalar es un complejo. ¿Qué es lo que quería? El objetivo es, dado el elemento genérico, escribirlo como una combinación lineal de uno o más vectores del espacio vectorial, pero donde los escalares fuesen complejos. En ese inciso, estamos sobre los complejos, ¿sí? De modo tal que diría yo, una base de C sobre C son los vectores que aparecen en la combinación lineal. Aquí solamente aparece 1, que es el 1 más 0i. Decimos 0 por i da 0, y 1 más 0 es 1. Por eso es que se escribe usualmente en los libros, por ejemplo, 1, y prácticamente no escriben 1 más 0i, simplemente 1. Pero entendiendo que ese es un vector que está en C, en el espacio vectorial C. Este 1, que es el vector 1 más 0i, ¿dónde lo situé? Aquí está ubicado en el espacio vectorial, ¿sí? Y esta es la combinación lineal. Muy sencilla salió aquí. El vector A más BI con una combinación lineal del vector 1 más 0i y el escalar complejo. Luego entonces, cuento para saber la base, el número de vectores que tiene. 1. Un vector nada más. El 1 más 0i. Entonces la dimensión de C sobre C es 1. Entiendo que no es fácil entender los conceptos, pero creo que el dibujo me ayuda a entender muy bien esto del cambio de palabras. Y con el dibujo que hice, creo que para todos se aclara de que, a ver, ¿cómo A más B y aquí es un vector? Y A más B y aquí es un escalar. No, dicen, no entiendo. O es un vector o es un escalar. Pues sí, es un vector porque aquí está en C espacio vectorial y aquí es un escalar porque está en C campo. Y este es el vector, ¿sí? Muy bien, así se encuentra la dimensión de C sobre C, o de C1 sobre C1. En el caso de C1, se dispensa escribir el superíndice 1. Muy bien, ahora, en el inciso B, necesito expresar a este elemento genérico como una combinación de vectores del espacio vectorial C, pero donde los escalares sean reales. Los alfas sean reales. Y entonces miren lo que vamos a hacer en el inciso B para responder al problema. Nuevamente, una igualdad que parece inofensiva. Resulta que A más BI es lo mismo que A por 1 más B por I. Y dirán, pues sí es cierto, A por 1 es A. Y B por I, pues B por I, pues da BI. Entonces, esa igualdad es cierta. Pero aquí hay mucho que hablar de la matemática de los complejos. Recuerden que A más B aquí es un vector. Y esta suma, lo que me está indicando es que el elemento genérico de C, A más BI, se puede expresar como la combinación lineal de dos vectores de C, dos vectores del espacio vectorial C. ¿Cuáles son esos dos vectores? El 1, pero dijimos que el 1 es 1 más 0i. Entonces, en realidad, este es un elemento del espacio C.
Y este número i es el número 0 más 1i. Repito, ¿quién es este i? Es el número 0 más 1i. Entonces tengo dos vectores del espacio C. Pero ahora noten los escalares de la combinación lineal. Aquí hay una combinación lineal. Ese es un vector, este es otro vector. Y la combinación lineal tiene escalares reales. A y B son reales. Entonces, aquí estoy presentando la forma de escribir al vector A más BI como una combinación lineal de los vectores de C 1 más 0i y 0 más 1i. Y además, los escalares de la combinación lineal, que son A y B, pertenecen al conjunto de los reales. Y esa es la diferencia. Noten que en la combinación del inciso A, el escalar fue complejo. Aquí los escalares de la combinación lineal son reales. Luego entonces, los vectores 1 e i pasan a formar parte de una base. Una base de C sobre R es el vector 1, el vector i, que estrictamente hablando es el 1 más 0i y ese es el 0 más 1i. Eso es lo que tenemos. ¿Cuántos vectores tiene esta base? Pues esta base tiene dos vectores. Entonces, la dimensión de C sobre R es 2. Noten la diferencia. La dimensión del espacio vectorial C sobre los complejos fue 1 y la dimensión del espacio vectorial C sobre el campo de los reales es 2. Y eso es algo que no habíamos encontrado, ¿verdad? Bien, entonces, nada más grábense que aquí son vectores de C. Ahí. Déjenme ver si sería muy rápido poner ahí para que quede mucho más claro. Y entonces, ese primer vector, dije que es el 1 más 0i. Y el segundo vector es el i, que se puede escribir como 0 más 1i. Y ahí se ve mucho más claro, por supuesto, lo que estamos diciendo. Bien, entonces, regresando, y creo que con esto, con esa aclaración, entendemos aún más. 1 es 1 más 0i, y es 0 más 1i. Ese es un z que está en este espacio C. Este es otro z que también está en este espacio vectorial C. Entonces, el vector genérico de C, A más BI, lo pude escribir, este vector, lo pude escribir como combinación lineal de el vector 1 más 0i y el vector 0 más 1i. Y además los escalares, noten que son reales. La dimensión de C sobre R, hay dos elementos de la base, la dimensión es 2. Entonces, en los dos ejercicios que vienen, el proceder o el razonamiento es idéntico. Vamos a tomar el elemento genérico del espacio vectorial y vamos a intentar escribirlo como una combinación lineal de vectores de ese espacio vectorial, pero en el inciso A, buscando que los escalares sean complejos, y cuando estemos en el inciso B, buscando que los escalares sean reales. De ahí se deduce la base, de ahí se deduce la dimensión. ¿Sí?
Bueno, a más de uno los tiene mareado esto de que un elemento puede ser vector, pero también puede ser escalar, ¿verdad? Sí. A ver, Jeremy, te escucho. Sí, profesor, tengo una duda. Ahorita ya vimos que los complejos sí pueden, sí, el campo de los, perdón, el espacio vectorial de los complejos sí puede estar sobre el campo de los reales y también de los complejos. Y los reales, el campo de los reales también están, perdón, el espacio vectorial de los reales también está sobre el campo de los reales, pero había mencionado que los reales no están sobre los complejos. Pero ¿por qué No, no estarían? Si, por ejemplo, en este inciso B únicamente podría invertir. O sea que mi base sea el uno, el A y el B. Y por ejemplo, y los otros elementos serían como los que están sobre los complejos. ujú. Ah, bueno. Entiendo son dos preguntas. Eh, ¿Por qué R no es espacio vectorial sobre, eh, ¿por qué R no es espacio vectorial sobre C? Ajá. Ah, porque si digo sobre C, los escalares deben de ser complejos. El, tal vez no lo van a recordar, pero el axioma 6 de la definición de espacio vectorial dice, si yo te doy un escalar del campo y un vector del espacio vectorial y multiplico alfa por el vector resultante debe de ser parte del espacio vectorial. Es el axioma 6 de aquella definición de espacio vectorial. Alfa en el campo, V en el espacio vectorial, debe de implicar que alfa por V debe de estar en el espacio vectorial. Para que no esté hablando así muy al aire, déjame y para que entiendan todos. Ahorita, esa es la pregunta 1. Ahorita voy a tu pregunta 2. ¿Sí? Bueno, esto es para el ratito. Traigo preparado todo porque no me gusta hacerme ver como un improvisado. Entonces, a ver, axioma 6. Vamos a poner aquí, inclusive, de la definición de espacio vectorial. Para que retomemos y conteste a las dos preguntas que se me hacen bien importantes para todo lo que viene. Por eso de ahí que me quiero detener un poquito en esas dos preguntas. Es decir, alfa, elemento del campo, y V, o sea, un vector, elemento del espacio vectorial, debe de implicar que el vector alfa por V debe de ser un elemento que esté en el espacio vectorial. Este es el axioma 6 de la definición. Pueden ir a sus notas o a los apuntes y van a ver que este es el axioma 6. Entonces, ahora fíjense, si estamos sobre el campo de los complejos, aquí, el campo de los complejos, y que D sea, por ejemplo, R2, entonces, este axioma 6, ahora lo podría escribir así. Piensen en R2, como puede ser R, como puede ser R3, como puede ser Rn, no importa. Aquí la idea es la que quiero que entiendan. Entonces, a ver, voy a reescribir aquí el axioma 6 para R2. Si alfa está en C, y V es un elemento de R2, dije que puede ser R, R2, R3, el que quiera. Entonces,
si fuera espacio vectorial, debería de implicar que ese nuevo vector también estuviera en ¿dónde? En R2. Ese es el axioma 6 que tendría que verificar. Pero ¿por qué no se verifica este axioma 6 para R2 sobre C? Aquí estoy R2 sobre C. Espacio vectorial R2 sobre el campo de los complejos. Escalares complejos, hemos estado diciendo, ¿sí? A lo largo de la clase. Ah, bueno, porque si ustedes multiplican un complejo, voy a dar un caso particular. Por ejemplo, el número 6 más 2 y ese es un número complejo. Ese es un alfa. Recuerden que los alfas deben de ser complejos si estamos sobre el campo de los complejos. Y multiplico este vector, este escalar, por un vector de R2, me queda un vector de R2, el que quieran, 3,6. Ahí está, ese es un vector de R2. R2 implica X, Y con X y Y en los reales. Aquí está. Esto va a dar como resultado el vector cuya primera componente es 18 más 6i. ¿Sí? 6 más 2i por 3. Y después 6 más 2i por 6. ¿Qué queda? Queda 36 más 12i. Ahí está. ¿Sí? Ah, bueno. Pero este vector, este es alfa por v. Aquí está alfa por v. Pero ese vector, pues estarán totalmente de acuerdo que ese es un vector que no pertenece a R2. ¿Quién es R2? Es el conjunto de vectores de dos componentes, pero ambas componentes reales. Aquí tengo dos componentes complejas. Este no está en R2. ¿Qué quiere decir? Que si estamos analizando R2 sobre C, el axioma 6 ya no es correcto, ya no se satisface. Falla ese axioma 6. Aquí está el ejemplo clarísimo. Esto mismo se replica para R, para R2, R3, Rn. ¿Sí? Y entonces eso contesta a la primera pregunta que hacía Jeremy. ¿Por qué Rn no es espacio vectorial sobre C? Porque falla el axioma 6 de la definición de espacio vectorial. Y entonces, pues simplemente decimos que R2 no es un espacio vectorial sobre C. ¿Sí? Obviamente sobre R sí lo es porque se cumplen los 10. Si ahora un vector de R2 lo multiplican por un real, no por un complejo, por un real, pues dirán, pues me va a dar otra pareja ordenada, otro vector de R2, porque me va a dar otro real y otro real. Se cumple el axioma 6 sobre R, ¿sí? Donde los escalares sean más reales. Ahí está. ¿Sí entendimos esa primera parte? O diría yo, más que entenderla, recordemos por qué en su momento dijimos que R2 o R3 no eran espacios vectoriales sobre C, sí lo eran sobre R. Entonces, por ahí, si sacan en el baúl de los recuerdos la clase de espacios vectoriales, van a ver que por ahí se van a encontrar esta parte. La quiero retomar porque, bueno, pues estábamos desafortunadamente después de un largo periodo retomando y sí vale la pena algunas ideas centrales volverlas a comentar. Muy bien. Entonces, ya está contestada la primera pregunta.
la otra. Ahora viene la segunda pregunta que me hacía. Yo dije A más BI se puede escribir como A por 1 más B por I. Así. Y ya que estoy en eso, pues simplemente diría, eso se puede escribir también entonces, para hacer notar que son vectores de C, en vez de escribir simplemente 1 e I, pues ponemos aquí a propósito 1 más 0i. Y aquí podríamos poner, más bien es el 0 más 1i. Y entonces logré escribir A más BI como una combinación lineal de los vectores 1 más 0i y 0 más 1i, donde los escalares son reales. A y B son reales. Repito, esto ya va sobre la otra pregunta, ya no tiene que ver nada con lo anterior, ¿eh? No vayan a confundir qué es esta idea con esta idea. No, esto ya es la otra pregunta. Y me decía, hasta aquí vamos. Y entonces una base, 1 más 0i, 0 más 1i. La dimensión, hay dos vectores. La dimensión de C sobre R es 2. Pero Jeremy me dice, es una pregunta, dijeran, bien difícil. Dicen, pero eso se puede escribir también como 1 por A más I por B. Aquí. Y bueno, dicen, bueno, también el número A se puede ver como un complejo. O sea, esto mismo lo podría escribir como A más 0i. Y el B lo puedo escribir como B más 0i también. Así. Y entonces, pues pareciera que también A más BI lo pude escribir como combinación lineal de los vectores A más 0i y B más 0i. Pero ¿por qué aquí no procede? En el inciso B, ¿qué campo estoy analizando? El campo de los reales. Inciso B, campo de los reales. Y si analizo sobre el campo de los reales, los escalares de la combinación lineal, ¿cómo tienen que ser? Reales. Y en esta combinación lineal, los escalares no son reales. Ese es el número 1, que sí es un real, pero esto no es un real. Es el número imaginario i, 1i. Entonces, aunque A más BI sí es lo mismo que 1 por A más 0i más i por B más 0i, o sea, eso sí es, operativamente sí es igual, pero no representa una combinación lineal de C sobre R. Sí dan vectores de C, pero no dan escalares sobre R. Entonces no procede esta combinación lineal. Ahora sí, qué bueno que lo preguntaron, porque esto habla de la diferencia de campos. Aquí estamos, la primerita, sí es una combinación lineal de vectores de C, 1 más 0i y 0 más 1i, y sobre R, escalares reales. Pero esta sí da una combinación lineal, pero no da con escalares reales. Y entonces no procede, ¿verdad? Esto ya de entrada es incorrecto. Bueno, es correcto en el sentido
operacional. A más B sí es lo mismo que esto, sí es lo mismo. Conceptualmente, lo que queremos es determinar una combinación lineal del elemento genérico Z en términos de vectores de C, pero donde los escalares aparezcan reales. Muy bien. ¿Contesta eso a tu pregunta, Jeremy? Sí, profesor, muchas gracias, quedó muy claro. Entonces, Gracias. los detalles que hay que cuidar. Qué bueno que preguntan, porque repito, no es sencillo el análisis. Dije, por eso me estoy deteniendo tanto en estos espacios vectoriales. Muy bien. Bueno, entonces regresamos. Y decíamos, una base de C sobre R, pues es 1,0, 1 más 0, i, 0 más 1i, y la dimensión es 2. Y ahora sí entenderán tanto rollo para entender esta igualdad, ¿verdad? Entonces, parece una obviedad. Pues sí, A más B y sí lo mismo que A por 1 más B por I, vaya, pues está clarísimo. Sí, pero eso me ayuda a determinar una característica particular de C sobre R, que tiene que ver con la base y con la dimensión. Aquí estoy encontrando que son diferentes las dimensiones. Sí, aquí me dice Jorge, es como decir que podemos expresar números imaginarios con reales, pero no reales con imaginarios, ¿verdad? No, esa posibilidad no cabe en este tipo de análisis. Muy bien. Bueno, entonces, vamos ahora con el siguiente ejercicio. Ya hablamos de esto. Eso también. Siguiente. Obtener una base y la dimensión de C2 sobre C y después sobre R. Y sabemos que C2 es el conjunto de vectores de dos componentes y ambas componentes elementos de los complejos. ¿Sí? Entonces, repito, vectores de dos componentes y ambas componentes en los complejos. Bueno, entonces, para obtener una base, ¿cuál es el procedimiento, digamos, mnemotécnico? Tomamos este elemento y buscamos la forma de escribirlo como combinación lineal de vectores de C2, pero donde los escalares sean complejos. En el inciso B, buscamos escribir el elemento genérico Z1, Z2 como una combinación lineal de vectores de C2, pero los escalares que sean reales. Esa es la diferencia. En el inciso A, repito, expresar a este vector Z1, Z2 como combinación lineal de vectores de C2, donde los escalares resulten ser complejos. R, expresar a este vector Z1, Z2 como una combinación lineal de vectores de C2, pero que los escalares sean reales. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Nada más como comentario, este elemento Z1, Z2 ahora va a ser A más BI, C más DI. Que Z1 será A más BI y que Z2 sea C más DI. Entonces, vamos a ver. Aquí miren, vamos a presentar. Esto es Z1, Z2. Igual, aquí está Z1 y aquí está Z2. Ese es un elemento de C2. Es un vector que contiene dos componentes. La primera componente, un complejo, Z1 A más BI. La segunda componente es Z2, C más DI. Entonces, este elemento genérico Z1, Z2, hay que escribirlo como combinación lineal de vectores de C2, pero los escalares complejos. Y ahora vean aquí,
lo que hicimos. Este vector, primero observo que lo puedo escribir como la suma de estos dos vectores. A más bi, 0 más 0, c más di. Si sumamos estos dos vectores, pues es bastante fácil descubrir que es este vector. Sumen primera componente más primera componente, a más bi más 0, pues queda a más bi. Segunda componente más segunda componente, 0 más c más di. Y 0 más di, pues da 0, c más di. Entonces, este vector se puede escribir como la suma de estos dos. Y a su vez, este primer vector lo puedo escribir como el escalar a más bi por el vector 1, 0. Multipliquen a más bi por 1, queda a más bi. A más bi por 0, queda 0. De la misma manera, el vector 0, c más di, lo puedo escribir como el escalar c más di por el vector 0,1. Multipliquen c más di por 0, pues queda 0. C más di por 1, queda c más di. Pero ahora, ¿qué tiene de ciencia esta nueva expresión? Bueno, que en realidad estoy multiplicando el escalar a más bi por el vector de C2, que tiene como componentes 1 más 0i, es este 1, coma 0 más 0i, que es este 0, más el escalar c más di por el vector de componentes 0 más 0i, que es este 0, coma 1 más 0i, que es este 1. Entonces, vean que 1 y 0 y 0 y 1 no son vectores de R2, son vectores de C2. Este es un vector de C2, este es otro vector de C2. Luego entonces, cuidado, porque 1, 0 y 0, 1 no siempre son aquellos vectores que les llamábamos vectores unitarios I y J. En R2, si estuviéramos trabajando el espacio vectorial R2 y apareciera 1, 0 y 0 y 1, esos sí son I y J, porque estoy dentro de R2. Pero aquí no estoy en R2, estoy en C2. Y en C2 los vectores son vectores de dos componentes, pero las componentes complejas. Entonces, este 1, 0 y este 0 y 1, nada que ver con I y con J. Ojo con ese detalle. Entonces, no caigan en esa trampa de que les digan qué representa 1, 0 y 0 y 1. Y que digan de manera inmediata, representa la base canónica de R2. No, ahora ya están en el segundo semestre, ya crecieron. Si yo les hago la pregunta, 1, 0, 0, 1, ¿qué representa? Pues la respuesta es, si usted está situado en R2 sobre R, eso representa una base de R2 y son los vectores I y J. Pero si está situado en C2 sobre C, entonces esos vectores simplemente son el 1 más 0i, 0 más 0i, y el otro vector 0 más 0i, 1 más 0i. Simplemente son dos vectores de C2, que se puede demostrar son generadores y son linealmente independientes, por eso son base. Y la dimensión entonces es 2 vectores. Cuidado entonces, fíjense, siguen creciendo, siguen aprendiendo matemáticas, siguen aprendiendo nuevos conceptos, que vuelvo a lo mismo. Esto es un álgebra lineal, una matemática que vista así, pues estoy seguro que en estos momentos todos están pensando que a poco esto tiene relación con la ingeniería.
Y a lo mejor más de uno dirá, ¿por qué nos estarán enseñando todo esto? Si lo que yo quiero es ser ingeniero, no matemático, ni físico. Yo quiero ser ingeniero. Entonces, ¿a mí qué me interesa toda esta matemática? No, me están aprendiendo cosas nuevas. Ya llegarán al tercero, al cuarto, al quinto semestre y van a empezar a contestarse muchas dudas. Va a decir, con razón, tenía que comprender por qué C2 sobre C tiene cierta dimensión, por qué C sobre R tiene otra dimensión, por qué si estoy en un lugar es un vector, por qué si en otro es un escalar, etcétera. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a hacer este mismo análisis sobre los reales. Y entonces quiero expresar este vector, este es el elemento genérico de C2, como ciertos vectores de C2, pero ahora busco que en la combinación lineal que obtenga, los escalares sean reales. Entonces vamos a ver qué tanto hicimos. Fíjense, elemento genérico. La primera parte es la misma. Se expresa al vector como la suma de estos dos. Ya vimos anteriormente que sumando estos dos vectores en efecto da el genérico. Pero ahora observen, este primer vector a su vez se descompuso como la suma de estos dos. Hagan A,0 más BI,0 y van a obtener ese primer vector. Y dirán, pues claro, primera componente más primera componente queda A más BI. Aquí está, coma. Segunda componente más segunda componente, 0 más 0 da 0. Entonces, en efecto, la suma de estos dos vectores da este primero. De la misma manera, el vector 0, C más DI lo expreso como la suma de estos dos vectores. Y haciendo la suma, pues en efecto da el que está aquí. 0 más 0 da 0. C más DI, C más DI. Entonces, este vector genérico ahora lo puedo escribir como la suma de estos cuatro vectores. Si hago la suma de estos cuatro vectores me da el genérico Z1, Z2. Bueno, pero resulta que este primer vector A,0 se puede escribir como el escalar A, que es un real, por el vector de C2, 1, 0. Recuerden que aquí estoy en C2. O sea, nos metimos al edificio C2. Ahí es donde estamos trabajando. ¿Sí? Así como si se metieran al edificio, Facultad de Ingeniería. Están trabajando dentro del edificio Facultad de Ingeniería. Aquí estamos metidos en el edificio C2. Entonces, 1, 0 es un vector de C2, que es, como ya dijimos anteriormente, el 1 más 0i, 0 más 0i. Este segundo vector BI, 0 se puede escribir como B por el vector de C2 i, 0. ¿Quién es este vector estrictamente hablando? I es 0 más 1i y 0 es 0 más 0i. Pero además el escalar 0 más 0i, 0 más 1i. Entonces, logré expresar al elemento genérico de C2, Z1, Z2, como una combinación lineal de estos cuatro vectores, pero en la combinación lineal los escalares son reales. A, B, C y D son números reales. Estoy sobre el campo de los reales. Sobre el campo de los reales, los escalares deben de ser reales. Sobre el campo de los complejos, los escalares tienen que ser complejos. Muy bien, entonces esta es una base. Digo una base porque hay muchas. Recuerden que un espacio vectorial tiene una infinidad de bases. No es única. ¿Cuántos elementos tiene esta base? 1, 2, 3, 4. La dimensión de C2 sobre R es 4. Diferente, fíjense. C2 sobre C, 2. C2 sobre R, 4.
Muy bien, entonces sí hay comportamiento diferente si nos cambiamos de campo. Bueno, para llegar a la fórmula general, aquí en esa parte del ejercicio, se trata de deducir la dimensión de Cn sobre C y de Cn sobre R, resolviendo los 3 ejercicios, los 2 anteriores y este nuevo. Es exactamente el mismo enunciado. Obtener una base y la dimensión de C3, primero sobre C, después sobre R. Y fíjense que lo que voy a mencionar ahorita, al inicio de la clase sonó muy difícil de entender. Ahora se va haciendo un tanto más comprensible. En el inciso A, ¿qué tengo que hacer? Este elemento genérico, debo describirlo como combinación lineal de vectores de C3, pero que los escalares de esa combinación lineal sean complejos. En el inciso B, debo describir este vector como combinación lineal de vectores de C3, pero los escalares que aparezcan deben de ser números reales. Y entonces, con los 3 ejercicios junto con este, los 2 junto con este, ya vamos a poder deducir cuál sería la dimensión de Cn sobre C y cuál sería la dimensión de Cn sobre R. Entonces vamos con calmita. ¿Sí? Ahí, vean. Ese es Z1 A más BI, coma Z2 C más DI, coma Z3 E más FI. Entonces aquí está el elemento genérico de C3. ¿Sí? Z1, Z2, Z3. Y entonces voy buscando la manera de descomponer este vector para que me quede una combinación lineal de vectores de C3, pero los escalares complejos. Entonces, la primera descomposición es, bueno, pues este vector lo puedo escribir como A más BI, 0, 0, más el vector 0, C más DI, 0, más el vector 0, 0, E más FI. Hagan la suma de estos 3 vectores. Obviamente queda el que está aquí. Primeras componentes, A más BI, 0 y 0. A más BI más 0, pues queda A más BI. Segundas componentes, 0 más C más DI más 0. 0 más C más DI más 0, pues queda C más DI. Terceras componentes, 0 más 0 más E más FI. Eso queda E más FI. Entonces estamos verificando que la suma de estos 3 vectores en efecto da el elemento genérico de C3. Perfecto. Y ahora miren, resulta que este primer vector, este que estoy señalando, lo puedo escribir como el escalar A más BI por el vector 1, 0, 0. Resulta bastante obvio. A más BI por 1 queda A más BI. A más BI por 0 queda 0. A más BI por 0 queda 0. ¿Sí? Y volvemos a la misma explicación del ejemplo anterior. Ese vector 1, 0, 0 no se llama I aquí. ¿Sí? ¿Por qué no se llama I aquí? Porque no estamos en R3. Estamos en C3. Entonces, no tiene que ver nada con aquel vector I, ni tampoco ese va a tener que ver con el vector J, ni con el vector K. Estamos metidos en el edificio C3 ahora. Entonces, en realidad, este queda A más BI por el vector de componentes 1 más 0i, coma, 0 más 0i, coma, 0 más 0i. Vamos con el segundo vector. Este segundo vector lo puedo escribir como el escalar C más DI por el vector de C3, 0,10. Y cuando digo el vector de C3, otra vez 0 más 0i, 1 más 0i, 0 más 0i. Y por último, el vector 0,0, E más FI. Este lo pueden escribir como el escalar E más FI por el vector 0, 0, 1.
Multiplicamos. ¿Y ese vector de C3 cuál es? Estrictamente hablando. Pues 0 más 0i, 0 más 0i, 1 más 0i. Los tres son vectores de C3. Entonces, no siempre que vean 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, digan, es la base canónica de R3. ¿No? Dependiendo del espacio donde se encuentre. ¿Sí? Entonces, una base de C3 sobre C, pues es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Cuántos vectores hay aquí? 3. La dimensión de C3 sobre C, 3. Noten que es Z1, Z2, Z3, combinación lineal de vectores de C3 y los escalares complejos. Este es un escalar complejo, A más BI. Otro escalar complejo, C más DI. Otro escalar complejo, E más ZI. Ahora trabajemos sobre los reales. Otra vez Z1, Z2, Z3. La primera descomposición es la misma. Y después, nuevamente cada vector lo expreso como la suma de 2. Este primer vector, A más B y 0, 0, se puede escribir como la suma de estos dos vectores. Hagamos las cuentas rápidamente. Aquí queda A por 1, A, más B por I, I. A más BI, pues A más BI. Segundas componentes, A por 0, 0, más B por 0, 0. Eso da 0. Terceras componentes, A por 0, 0, más B por 0, 0, 0 más 0, 0. Entonces, la suma de esos dos vectores, ya multiplicados por A y por B, da este primer vector, sumando. Análogamente, el segundo vector se puede escribir como C por 0, 1, 0, más D por 0 y 0. Otra vez, haciendo las cuentas, pues verificamos que da ese segundo vector. Y este tercer vector, ahora se puede escribir como la suma de estos dos. Nuevamente, hagan la suma como lo hice al principio, y les va a quedar este vector. Oh, pero ¿qué tiene de interesante esta combinación lineal? Ah, miren que el vector Z1, Z2, Z3 lo pude escribir como combinación lineal de estos 6 vectores de C3 y además en esta combinación lineal los escalares son reales. A es un real, B es un real, C es real, D es real, E es real y F es real. Entonces, tenemos una combinación de vectores de C3, pero en la combinación lineal, escalares reales. ¿Quiénes son la base? Pues estos 6 vectores. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no escribo 1 más 0i, 0 más 0i, 0 más 0i, porque en la bibliografía no se hace. Todos los autores, bueno, pues, escriben 1, 0, 0, entendiendo que el alumno debe de comprender que ese vector está en este espacio vectorial C3, y entonces debe de entender que ese es el vector 1 más 0i, 0 más 0i, 0 más 0i. ¿Sí? Entonces, así es como se los encuentran en la bibliografía. Dimensión de C3 sobre R, 6. Ah, bueno, pero con esto ya podríamos deducir entonces cuál es la dimensión de Cn sobre C y la dimensión de Cn sobre R. Atiendan bien porque voy a decir los resultados que encontramos. Y de ahí ustedes mismos me dirán cuál es la dimensión de Cn sobre C y la dimensión de Cn sobre R. Ejercicio 1. Dimensión de C1 sobre C, 1. Dimensión de C1 sobre R, 2. Segundo ejercicio. Dimensión de C2 sobre C, 2.
Dimensión de C2 sobre R, 4. Tercer ejercicio. Dimensión de C3 sobre C, 3. Dimensión de C3 sobre R, 6. Y así podríamos seguir con R4, R5, R6, etc. Bueno, con ayuda de esos resultados, rápidamente díganme cuál es la dimensión de Cn sobre C. N. N. N, muy bien. Dirán, rapidísimo, profesor. N, muy bien. Dimensión de Cn sobre C, N. ¿Y cuál es la dimensión de Cn sobre R? N factorial. N por 2. N, 2 No N. es N factorial, N es por 2. N por 2. Sí, nada más que estamos más habituados a escribir primero el número y después la letra. N por 2 es totalmente correcto, ¿eh? Eso no estoy diciendo, está mal. N por 2, que es 2N. ¿Estarán de acuerdo? Sí, profe. Entonces, dimensión de Cn sobre R es 2N, como lo acaban de deducir. Bueno, aquí me preguntarán, oiga, si en el examen pongo N por 2, ¿está bien? Por supuesto que está bien. Es como si la respuesta fuera 3 por 6 y alguien me escribe 6 por 3. Pues es lo mismo. 3 por 6 es lo mismo que 6 por 3. Tan válidas una como la otra. Si en el examen ponen N por 2, está correctísimo. Si me ponen 2N, que es 2 por N, pues también es correcto. Entonces, es el doble de N. Perfecto. ¿Qué es lo que dice aquí? En general, la dimensión de Cn sobre C es N y la dimensión de Cn sobre R es 2N. No fue fácil, si se dan cuenta, los Cn's. Está un poquito complicado entender los conceptos. Y más ese de que un elemento matemático puede tener un comportamiento en un lugar y puede tener otro comportamiento en otro lugar. Bueno, pero siempre en cada clase algún ingrediente lúdico que nos refuerce el concepto que estamos analizando. ¿Sí? Esto de que hay elementos que se comportan de una manera en un lugar y de otra manera en otra. Bueno, para ello, ¿cuál es el elemento lúdico? ¿Sí? Bueno, espero que algunos hayan intentado entrar a la tercera dimensión y que ya se sientan realizados. Repito, nada más con que le pongan estereogramas y van a aparecer, pero un montoncísimo de estereogramas. Entonces, sigan practicando para que entren a la tercera dimensión, así como Simpson entró a la cuarta dimensión. Entonces, bueno, vamos aquí. Y vamos a hablar de algo lúdico acerca de lo que estamos platicando. Voy a dar 2 lugares. Dos lugares, un cuadrado. Aquí. Aquí otro lugar. Y en la primera, pues vamos a ponerle que esto sea mi casa. Aquí vamos a ponerle mi casa. Entonces, a ver. Así. Y aquí vamos a poner casa de mi novia o de mi novia, según sea el caso, ¿no? Casa, de mi novia. En el caso de las damas sería casa de mi novio. Entonces, para que entendamos, ¿no?
son dos espacios diferentes. Así como hablamos de los espacios vectoriales sobre campos, tenemos dos lugares diferentes. Y vamos a suponer que aquí, permítanme, aquí está una persona. Bueno, está saliendo horrorosa la figura. Aquí hay una personita, ¿verdad? Entonces aquí estoy yo, en mi casa. Pero ahora, este mismo elemento lo voy a dibujar aquí. Ahí. Entonces, y hay cosas que deben de hacerse en el momento para impactar. Si ya traigo preparados los dibujos, como que no impacta tanto. Las actividades deben de planearse de modo tal que impacten al alumno, al que está escuchando, al que está viendo la clase. Bueno, ahora, la parte lúdica. Este soy yo. Este también soy yo. Solamente acerca de los comportamientos de los elementos matemáticos, pues es exactamente lo que pasa en la vida diaria. Yo tengo un comportamiento cuando estoy en mi casa. Soy uno en mi casa. Pero, que yo vaya a casa de mi novia, van a ver que soy otro, totalmente diferente. Me comporto de diferente manera. ¿Sí? Tal vez aquí, no tal vez, más bien aquí en mi casa llego, me tiro al sillón, así con esas palabras tan horrorosas, me tiro al sillón, aviento los zapatos, ¿sí? Pero cuando voy aquí me siento lo más correcto posible, ¿verdad? Espalda vertical, muy bien sentadito. Aquí estoy todo despeinado. Pero aquí voy bien peinadito. Fíjense cómo va cambiando el comportamiento, ¿no? Si yo estoy en mi casa y tengo un hermanito pequeñito y mi hermanito va ahí con un carrito y me pide jugar con él, lo más seguro es que o bien le aviento el carrito lo más lejos posible para que se tarde mucho en regresar, o bien le diga, estoy muy cansado y no tengo ganas de jugar, vete a jugar con otra persona. Así me comporto, de mala onda. Pero voy a casa de mi novia. Y mi novia también tiene un hermanito pequeño, de la edad del que yo tengo. Y va el hermanito de la novia y me pide jugar. Van a ver y lo van a hacer. El día que sea esta situación más formal, se van a acordar de mí, se van a reír, se van a acordar del álgebra lineal. Bueno, si viene el hermanito y me pide que juegue, hasta me voy a estirar en el suelo, en el piso, y voy a hacer monerías con el cochecito, ¿no? Para que esté feliz el hermanito. Y en vez de aventárselo, decirle no tengo ganas o no estoy cansado, estoy juegue y juegue con el hermanito.
Ay, ¿qué dicen los papás de mi novia? Ay, tu novio es muy paternal. Le encanta jugar con los niños. Se ve que le gustan los niños, ¿verdad? O sea, tantas cosas curiosas que pasan. Entonces, fíjense cómo soy el mismo elemento, pero mi comportamiento es diferente. Aquí soy uno y aquí soy otro. Van a ver, lo van a vivir, si no es que algunos a lo mejor ya lo vivieron o lo están viviendo. Son muy jóvenes todavía, pero repito, llegará ese momento y van a ver cómo su comportamiento es diferente. Mismo elemento, con comportamiento diferente. Estoy situado en dos espacios. Aquí mi casa y aquí casa de mi novia. ¿Sí? Yo, como son todavía muy jovencitos, les podría, si fueran ya un poquito más adultos, les diría, ¿a poco no se comportan así? ¿A poco no son así? Aquí en mi casa si ve una basurita, ni la levanto. Ah, pero si hay aquí, y se va a levantar el papá de mi novia, le digo, no, 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 permítame, yo la levanto. ¿Dónde está su basura? Estamos bien atentos, ¿no? ¿Dónde está su basura? Yo la voy a tirar. Uy, no, somos pero especiales, ¿sí? En las damitas, dicen, a veces las damitas en su casa ni un plato lavan, pero van a la casa del novio, acaban de comer y, uy, son las mujeres más modositas que existen. Levantan se ayudan a levantar la mesa y dicen, permítame, yo le lavo los trastes. No, 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 son otras mujeres completamente diferentes, ¿no? Entonces, tanto en el hombre como en la mujer, se da que cambiamos de espacio y no somos el mismo. Tenemos un comportamiento diferente. Ah, pues este ejemplo tan de la vida diaria, digamos, tan chusco, pues me ayuda a entender esto que en la matemática acabamos de mencionar, que también la matemática se comporta así, que ahora en vez de ser yo, hay un elemento matemático. Y ese elemento matemático tiene un comportamiento cuando está en un lugar y tiene otro comportamiento cuando está en otro lugar. 2 más 3, sí dije, es un vector si está en el espacio vectorial. Es un escalar cuando está en el campo. Aquí se comporta como vector, pero él mismo se comporta como escalar. Él mismo. ¿Sí? Aquí me comporto como el más flojo y aquí me comporto como el más activo. Tengo un comportamiento diferente, ¿verdad? Muy bien. Bueno, estos ejemplos a mí me gusta platicarlos porque refuerzan mucho las ideas que en matemáticas parecen complicadas. Esto de que es uno y otro, esto está de locos, ¿no? No, pues sí sucede, tan sucede como en la vida diaria. Tal vez algunos les han hablado de la dualidad del comportamiento de las ondas. Una onda se comporta como movimiento de partículas para ciertos casos o se comporta como una señal, digamos, por ejemplo, electromagnética. Entonces las ondas, dependiendo de lo que se quiera explicar, se pueden comportar de dos formas diferentes. Para explicar ciertos fenómenos, la onda se comporta de una manera o de otra manera. El concepto de onda, ¿sí? Entonces, vaya, la matemática, en la física, en la vida diaria, se da lo mismo. Los comportamientos de las estructuras matemáticas son muy similares a los comportamientos del ser humano y del universo. Y alguna vez les dije, ¿por qué? Pues porque la matemática, ¿quién la inventa? Nosotros. Y si yo estoy inventando la matemática, pues tiene que ser una matemática que funcione como mi forma de pensar. No puedo crear una matemática que no funcione como mi forma de pensar y cómo se comporte mi universo. ¿Sí?
Muy bien. Bueno, entonces, eso es lo que podemos hablar de la cuestión de los complejos. Fue difícil, pero no me gusta tampoco así como que, uy, tenemos muy poco tiempo, mejor ni hablo de nada de eso. No, no, vamos a definición y ejercicio, definición y ejercicio. No, 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 no. Las ideas importantes, las ideas centrales, trascendentes, hay que platicarlas con esta calma. ¿Sí? Entonces, no, ya lo demás lo que venga después, ya se puede hacer más fluido, porque ya entendimos la parte conceptual. Muy bien. Bueno, entonces, seguimos y vamos al siguiente concepto, que es el de vector de coordenadas. ¿Qué es un vector de coordenadas? Tengo el tiempo, está todo bien planeado. Tengo el tiempo adecuado para ver este nuevo concepto. Vamos a leer la definición y después la vamos platicando, digiriendo. Dice, CAB igual a un conjunto de n vectores, B1, B2 hasta Bn. Y me dicen que ese conjunto es una base del espacio vectorial V sobre K. Entonces ya dice, B es una base. Y sea el vector X un elemento de ese espacio vectorial. Dice, si el vector X se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base que se proporcionó, repito, si el vector X se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base dada, entonces esos escalares alfa 1, alfa 2 hasta alfa n se llaman coordenadas del vector X en la base B. Repito, estos ya saben que esto es un sistema de ecuaciones. Se resuelve el sistema de ecuaciones, se encuentran las incógnitas alfas, y esas alfas ahora se van a llamar coordenadas del vector X en la base B. Y tenemos un nuevo vector de Kn, que se va a llamar vector de coordenadas del vector X en la base B. Y ese por definición va a ser una matriz columna que tenga por elementos a las coordenadas del vector. Alfa 1, alfa 2 hasta alfa n. Y digo el vector columna porque esto en realidad es un vector columna. Esto no es que les hayan faltado las comas, cuidado. Esta es una matriz de un renglón por n columnas. Y cuando encuentro la transpuesta, ¿qué me dijeron en álgebra? Que los renglones se convierten en columnas. Entonces, cuando hago, ¿por qué nos quieren confundir tanto? Porque no tiene que escribir así. Esto simplemente es por economía del espacio. Si se pone vertical, como en realidad es un vector columna, aquí tendríamos que, como que se descompone la presentación de la definición. Aquí se alargaría mucho. El último renglón aparecería como aquí hasta abajo y como que se pierde la estructura de la definición. Entonces, nada más para que comprendan esto, es lo que había mostrado hace ratito. Que les dije, esto lo traía para el principio. Todo esto, miren. Aquí en la definición está escrito con paréntesis redondos. Pudiera ser que también lo encuentren con paréntesis cuadrados. Ambas son correctas. Hay libros que utilizan paréntesis redondos. Hay libros que utilizan paréntesis cuadrados. Entonces, ambas son correctas. Y lo que vieron en la definición es esto. Es la transpuesta de la matriz de 1 por n. Un renglón, n columnas. Los renglones se convierten en columnas. Aquí es solamente un renglón. Se convierte en columna. Entonces, este vector de coordenadas, fíjense que es un vector columna. Y ahora observan el espacio. Entonces,
Si tuviera aquí 8 elementos, por alguna razón aquí aparecieran 8 escalares, pues es más práctico escribirlo como la transpuesta de la matriz vector renglón. Aquí tendría que abrir mucho una matriz de 8 elementos. Entonces, dijéramos que es simple economía del espacio. La razón del por qué en los libros lo ponen de esta manera. Simple economía del espacio que se está trabajando para escribir las definiciones. ¿Sí? Nada más como cultura. Vean que aquí hay 2 rayitas igual. Aquí hay 3 rayitas. Bueno, las 2 rayitas sí es para hablar estrictamente de una igualdad. Este elemento matemático es igual a este elemento matemático. Pero ven que aquí hay 3 rayitas. Las 3 rayitas se utilizan más como para identificar cómo se le llama a ese elemento. Este elemento, matriz columna, se le llama comúnmente como vector columna. ¿Sí? Entonces, aquí no hay igualdad de elementos matemáticos. Estoy identificando a esto como vector columna. Y por eso son las 2 rayitas y aquí son las 3 rayitas. Nada más como cultura general. Nada más, nada más. Bien, entonces, volvemos a la definición. Y ahora sí justificamos por qué aquí está escrito de esa manera. Nada más como comentario. Entonces, vamos a hacer rápidamente. Jeremy, ¿te escucho? Sí, profesor, nada más una pregunta rápida. Alfa 1, alfa 2 hasta alfa n pertenecerían al campo, ¿verdad? K. Exactamente. Ok. Estos, ya por todo lo que hemos platicado, este campo me indica la naturaleza de los escalares. Si estamos sobre los reales, estos deben de ser reales. Si estamos sobre los complejos, estos deben de ser complejos. Deben de ser parte del campo que nosotros estamos trabajando. Ahí es donde se refleja el campo, porque si no, nadie sabe la diferencia entre estar en uno o en otro campo. ¿Dónde se reflejan las definiciones? Aquí en los escalares de las combinaciones lineales, precisamente. Muy bien, entonces ya de una manera muy rápida, tenemos 10 minutitos, estamos a tiempo para resolver este ejercicio. Tenemos el espacio vectorial S, aquí nos lo están proporcionando. Y nos dicen que este conjunto de 2 vectores, este que sea U1, este que sea U2, esto es una base. Ya no tenemos que demostrar. Ya nos dicen sea B una base. Damos por hecho que cumple que es un generador y que es linealmente independiente. Ya es una base. Diferente cuando les dicen demuestre que el siguiente conjunto es una base. Ahí sí, no lo sé si es o no es, si habrá que hacer la demostración. Aquí dice sea B una base de S. Determinar las coordenadas del vector V 961 en la base B. Con las coordenadas encontramos el vector de coordenadas. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? Es bastante simple, van a ver. Este vector se escribe como combinación lineal de los de la base. Como siempre, eso va a generar un sistema de ecuaciones. Se resuelve el sistema de ecuaciones y la solución del sistema me da las coordenadas. Las incógnitas van a ser las coordenadas. Y con las coordenadas ya sacamos el vector de coordenadas de manera inmediata. Vean cómo está muy simple el problema. Solución. Alfa y beta que sean las coordenadas de V en la base B. ¿Por qué nada más dibujo 2 coordenadas? Porque la base tiene 2 vectores únicamente, la que me dieron. Y como son 2 vectores, pues van a intervenir solamente 2 escalares. Y lo que les he dicho vale. El nombre es lo de menos. Pueden poner alfa 1, alfa 2. Pueden poner alfa y beta. Pueden poner A y B. O sea, no por el nombre cambia el concepto. Entonces, hace rato puse alfa 1, alfa 2 hasta alfa n. Aquí pongo alfa y beta. Pongan las letras que quieran. No importa. Entonces, dije,
de la ecuación de dependencia para U1 y U2. U1 es el vector, primer vector de la base B. U2 es el segundo vector de la base B. Entonces, aquí está. Escribimos al vector dado, es el vector V, 961, como combinación lineal de los vectores de la base que nos proporcionaron. Aquí está. Ese es el primer paso para encontrar las coordenadas, alfa y beta. Entonces, esto ya lo hemos hecho, dijeran ustedes lo que hemos hecho en otras clases. Desarrollamos, y esto nos lleva al siguiente sistema. Si alguien todavía no ve la forma de obtener el sistema, pues muy fácil. Primera componente, 3 alfa, más primera componente, 3 beta. 3 alfa más 3 beta igual a 9, primera componente. Segundas componentes, 2 alfa, más 2 beta, igual a 6. Terceras componentes, alfa por 1 alfa, más 2 beta igual a 1. Aquí está, alfa más 2 beta igual a 1. Entonces esto genera el sistema de ecuaciones. Lo resolvemos, ya no me voy aquí a detener en resolverlo porque, pues ya saben, método de Gauss, escriben la matriz ampliada, empiezan a escalonar operaciones elementales y llegan a la solución. Entonces, aquí la solución es alfa igual a 5 y beta igual a menos 2. Esos dos números son las coordenadas del vector V en la base B, que es lo que me estaban solicitando. Entonces, las coordenadas del vector en una base son las soluciones del sistema de ecuaciones que surge de la combinación lineal. Y si ya tengo las coordenadas, pues el vector de coordenadas ya es inmediato. Ahí está. El vector de coordenadas del vector V en la base B es el vector matriz columna, vector columna de elementos 5 y menos 2. Y aquí sí lo escribí. Como son dos elementos, pues mejor los escribo ya aquí como columna. Aquí es donde dije, miren, si fueran 6 elementos, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa 6. Claro, el sistema sería más grandote. Aquí la notación de columna ya no es muy práctica. Entonces tendría que escribir como una matriz renglón transpuesta. Nada más por economía del espacio. Si no tiene otra razón. Y entonces, aquí está el problemita. Logramos encontrar las coordenadas del vector V en la base B. Y de pasadita, el vector de coordenadas V, como estrictamente es un vector columna. Está fácil, ¿no? Claro, la siguiente clase haremos a lo mejor algo un poquito más complicado. Pero bueno, es el show que traía hasta el momento, incluyendo parte lúdica. Entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta. Aquí terminamos la clase como tal. Entonces, ¿alguna preguntita que quieran Recording hacer? stopped. Nada, nada. Todo bien, Espero que profe. se haya entendido. Si no tienen preguntas, por lo menos que sí se haya entendido algo de todo lo que platicamos ahora, que no fue tan sencillo, conceptualmente hablando. ¿Sí? Bueno, ya pasaron 2 semanas. Las 2 semanas, digamos, en donde volvimos a ponernos en forma. Ya, yo creo que la siguiente empezamos con alguna tareita que incluya buena parte de todo lo que hemos estudiado. Y eso los obligará a retomar las clases anteriores al paro, estoy diciendo, junto con esta. Entonces, pues, dense a la tarea de aquí a la siguiente semana a repasar mínimo las clases que dimos estas 2 semanas, pero que de verdad las repasen. Si no, no van a entender y se les va a hacer muy complicado cuando enfrenten la tarea. Entonces, mejor de una vez empiecen, ¿sí? Hay muchos ejercicios, podrían copiar el enunciado aquí, miren. Este enunciado. Así como está, ¿verdad? Digan, a ver, yo voy a querer hacerlo.
copio así, a ver, en una hojita, en una hoja de reuso, si la hay, lo copio. Le pongo solución, ahora yo solito lo hago. Pero si empiezan con todos los ejercicios que hemos hecho, esa es una buena técnica. Ya vimos los videos, ya hice mis apuntes, ya hice mi acordeón, mi formulario. Ahora voy a reproducir, a tratar de hacer yo los ejercicios que hizo el profesor en clase, pero yo solito. Y después, ya con eso adquirí práctica, ahora que vengan los de la tarea. Y ya van conformando todas las bases para enfrentar después pues algún examen. Esa es una técnica que da muy buenos resultados cuando se sigue. Entonces, pues adelante, amigos. Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo. Entonces, ahí está. ¿Sí? Sí, voy a procurar. Tienen la película, pero bueno, ok. ¿No hay más? Bueno, acuérdense de mí cuando sean más grandecitos y vayan a la casa de la novia o el novio, van a ver. Les va a dar mucha risa de todo lo que van a observar en ustedes. Muy bien. Bueno, amigos vectores, si no hay más, me despido y nos conectamos el próximo martes. Y ahora sí, váyanle estudiando muchísimo. Perfecto. Gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego. Nos Nos vemos. Hasta luego a todos. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos, Nos profe. nos vemos la siguiente semana. Hasta Gracias, luego. profe, se cuida. Igualmente, cuidarse mucho.